Y está con nosotros la doctora Leticia Calderón, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Leticia Calderón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, mucho movimiento diplomático. Ha iniciado el presidente López Obrador una gira por Centroamérica, el tema, la migración. Antes ya estuvo por teléfono con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Fue el canciller mexicano a reunirse con altas autoridades de Estados Unidos y la constante, el tema de la migración. ¿Qué es lo que está pasando en la relación México-Estados Unidos-Centroamérica? Bueno, pues mira, lo que estamos viendo creo que es una jugada muy interesante porque es el primer viaje que se hace aparte de Estados Unidos, 3 viajes que ya se han hecho. Sabemos muy bien que el presidente López Obrador dijo desde un inicio que él no sería un presidente viajero y sin embargo ahora está retomando con pandemia, bueno, digamos en el momento en que estamos de esta pandemia, la posibilidad de empezar a moverse a otras latitudes. Obviamente el interés de México está en sus fronteras y por tanto vemos esta visita con mucho interés porque, bueno, abre también unas relaciones que no se han dado, y Juan Carlos, digo, yo creo que la pandemia influye enormemente, pero también los cambios políticos en la región. No se nos puede olvidar que en el caso de Honduras, por ejemplo, la nueva presidenta tiene 100 días en el poder, en una situación pues complicada para ese país, y ciertamente lo que se pueda hablar ahí podría generar cierta simpatía, siempre trabajos en conjunto, que es lo que esperamos. Lo mismo ocurre con una visita polémica, difícil, de unas cuantas horas, pero aún así pues dejará huella, que es la que se hace a El Salvador, porque en ese país pues hay una situación de estado pues prácticamente de sitio en este momento y aún así, pues en esta controversia, el presidente decide ir a un país que genera gran parte del éxodo migratorio de la región. Guatemala sabemos bien que es la primera visita que se hará, que por cierto, esto es importante decirlo, es el único país que todavía no tiene los programas que, bueno, pues presenta el presidente López Obrador como su apuesta, su primer saque en términos de la cuestión de invertir en Centroamérica, con la idea de que Estados Unidos apoye de una manera más contundente este tipo de programas, pero yo quiero añadir algo, que estos son solo la cara de un proyecto mucho más amplio que da origen al programa tanto de Sembrar o Ayuda a Jóvenes, que tiene que ver con el plan que la CEPAL formó, organizó en un tiempo en que se investigó durante largos años y que hay una propuesta pues de mucha inversión en términos de infraestructura, de telecomunicaciones, de interacción entre estos países que realmente podría dinamizar la economía de esa región. Entonces, creo que la cuestión es no quedarnos encimita, ¿no? No nada más con que va a presentar un programa, sino atrás de eso hay toda una propuesta para iniciar y no abandonar la promesa que se nos hizo también de intentarlo por lo menos ir a las causas de la migración, Juan Carlos, porque eso es un cambio de retórica que parece ahora muy, digamos, lo repite tanto el presidente, pero la verdad, nunca en la historia de la relación México-Estados Unidos oímos que México se hiciera cargo y responsable también de la expulsión de migración, que, por cierto, una parte importante es de mexicanos también. Sí, doctora Leticia Calderón, también estas reuniones se dan en contexto y estas giras se dan en el contexto de la posible desaparición del título 42. ¿Qué es el título 42 y qué pasaría o qué va a pasar cuando este desaparezca? Mira, el título 42 es una ley estadounidense que se puede imponer en tiempos de problemas de sanidad, como ocurrió en el caso de la pandemia. Entonces se impuso junto con otras medidas que ya Estados Unidos, en este caso era Donald Trump el que impuso la medida, que implicaban que mexicanos que estaban pidiendo, bueno, extranjeros que estaban pidiendo asilo en Estados Unidos tuvieran que esperar en México su trámite. Pero con el título 42 también implicaba que todos aquellos que habían cruzado y que querían hacer este trámite por razones de salud, ¿no? que tiene que ver con la pandemia, no estuvieran en Estados Unidos, supuestamente para no propagarle el COVID. Entonces, con ese argumento, llevamos ya más de 1 año y medio, se impuso esta medida y lo que es importante es que se pretende quitar porque la justificación legal ya no se sostiene. Entonces, ya se había intentado quitar, hubo una controversia judicial,
Hoy sigue habiendo una controversia judicial y sin embargo, dado que se entiende que el COVID tiene un cierto control ya en términos de pandemia, pues ya no se podría justificar. Y esta controversia a nivel legal implicaría que al quitar el título 42, una parte de las personas que esperan en México para poder cruzar a Estados Unidos, primero cruzarían, ¿no?, a ese territorio a donde quieren estar. Pero la otra quieren estar para solicitar asilo, cosa que no implica que se les vaya a dar, pero por lo menos sí podrían cruzar. La otra es que, y esa es la preocupación, y esa es la controversia política, los estadounidenses, algunos, sobre todo del lado republicano, consideran que puede constituir un efecto llamada. ¿Qué quiere decir? Que al quitar el título 42, mucha gente que quisiera emigrar a Estados Unidos creyera que entonces ya se abrió otra vez la frontera, cosa que no ha ocurrido nunca, pero vamos, que se empiece a propagar, y sabemos que eso ya está ocurriendo, que se está propagando la información de que, bueno, se va a facilitar, se va a volver a flexibilizar, digamos, el cruce en la frontera, y que entonces volvamos a ver grupos importantes, numerosos de personas, bueno, muchas veces con la intención, el deseo, digamos, la parte pues más sensible, que es lo que sabemos bien de la migración, y que van cruzando por un territorio muy difícil como el mexicano, por las cuestiones de violencia que también conocemos, sobre todo en ciertas regiones, y que al final no puedan cruzar Estados Unidos. La preocupación política con ese país es que ellos quieren que México pues detenga estos flujos, y volvemos al mismo escenario que ya hemos visto los mexicanos en otras ocasiones, donde toca a México pues hacer el papel más feo que implica la retención, la parte policíaca de ese flujo migratorio. Vamos a ver cómo se sortea. Eso también está en juego, y vamos a ver qué parte puede discutir el presidente López Obrador. Pero ojo, la migración es un derecho, y por tanto tampoco es que esos presidentes puedan impedir que la gente salga de sus países. No estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de países que, por lo menos, salvo Cuba, permiten la libre circulación y movilidad de las personas, de los ciudadanos de su país. En ese sentido, con la desaparición del título 42, o que queda sin efecto más bien el título 42, ¿qué va a pasar con el programa Quédate en México? ¿Está vinculado uno con el otro? Es otro programa, ¿no? Este es parte del asunto. Es otro programa que también se impuso, y que, digamos, eso generó todo un escenario que explica las personas que han esperado por tanto tiempo en nuestro país para poder cruzar a Estados Unidos, en una condición que quiero decirlo muy claramente: solicitar asilo en otro país es el derecho de cualquier ser humano en este planeta, y por tanto un país como Estados Unidos durante toda su propia historia se ha ufanado de ser un país de las libertades, un país al que llega la gente buscando acogerse y además desarrollarse. Entonces, digamos, el discurso contradice la actitud política que estamos viendo, pero quienes han promovido ese discurso son los mismos Estados Unidos a través de su propia historia. Entonces, el elemento aquí es que, digamos, imponen medidas, y aquí recordarán todos, pues porque para los mexicanos es como muy presente, a Donald Trump, que es quien impuso ambos programas, que aprovechó la pandemia con el tema del título 42, y también este otro programa que implica que entonces otro perfil de personas también, al final son las mismas personas, las más vulnerables de una cadena de migración, que también no se nos olvide, estamos viendo la puntita, la migración del tránsito, pues con condiciones más duras, pero hay mucho más personas que son migrantes, que a lo mejor nos están viendo hoy, que tienen condiciones distintas para viajar. Y no se nos olvide, Juan Carlos, hace relativamente poco empezó a haber un flujo de personas de origen ruso, de personas de origen ucraniano, que vienen por la cuestión de la guerra en ese territorio, entre Ucrania y Rusia, y que, bueno, han tenido condiciones muy distintas para poder cruzar a Estados Unidos. Y aquí también estamos viendo lo que llamamos un perfil racial, es decir, una cuestión de racismo, de xenofobia, que también está, no podría estar en el tema de las leyes, y sin embargo estamos viendo que es parte también de lo que explica cómo se gestionan los flujos, ¿no? ¿Quién pasa, quién no pasa, cuándo pasan, cuándo se impone una medida y cuándo esa medida puede flexibilizarse? Es decir, que el COVID deja de ser tema cuando se trata de ciertas nacionalidades, y si se mantiene cuando se trata de otras. Entonces, también hay que no ser inocentes y entender que esto es un juego en el cual también los mercados laborales están por detrás y buscan incrementar sus ganancias
al mantener salarios bajos con esta población, pues la más vulnerable, la más humilde, la que a veces se arriesga sin documentos y con esa clandestinidad, pues obviamente también recibe salarios más bajos dentro de ese mercado estadounidense, que al mismo tiempo, pues tal vez ofrece otras oportunidades que ellos no tienen en sus países. Incluyó a los mexicanos, ¿eh? Sí, yo no sé si sea casualidad o no, o sea coincidencia o no, pero la llamada del presidente Joe Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador se da en el contexto en donde, por un lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prácticamente chantajeó a los gobiernos estatales de la frontera norte con el tema migratorio y además con un discurso muy fuerte en contra de la migración. Y punto y aparte, el aspirante, vamos a decirlo, aspirante a regresar a la Casa Blanca, Donald Trump, también en un discurso pues habló, se refirió en malos términos a la relación con México y a que dobló al presidente López Obrador en el tema de migración. Y luego se da esta llamada, viene lo del título 42, viene la gira del presidente a Centroamérica, pero ¿qué tanto los políticos estadounidenses republicanos están presionando a Joe Biden para que presione a López Obrador? Pues mira, están presionándose muchísimo entre ellos. ¿Por qué? Porque se juega el control de la Cámara de Diputados, digamos, el Congreso en Estados Unidos y el Senado, porque en noviembre va a haber elecciones intermedias en ese país y, bueno, ellos sí que están divididos 50-50, la mitad total las cámaras, y por tanto se presume que podría haber un avance de los republicanos, lo que tendría un escenario muy desequilibrado para la presidencia demócrata con Biden, y por tanto mucho de esto tenemos que entender es que es retórica propia de la política de ese país, pero claro, no podemos negar que estamos en medio, que efectivamente acabamos, digamos, siendo utilizados políticamente, y no solo políticamente, también en la cuestión concreta, porque tienes tu razón, porque en el caso de Texas, por ejemplo, que es un gobernador republicano, él ha sido muy agresivo, tomando además un poco la experiencia que tuvo en su momento Trump y levantando el tema antimigrante, y ojo, ahí anti-mexicano que preocupa mucho en un estado que además tiene una población mexicana enorme, ¿no? Entonces, de repente lo que tenemos es este actor político presionando por la vía de detener los trailers, miles de trailers en la frontera, y que al final de cuentas, pues bueno, hay estos gobernadores del norte de nuestro país que deciden firmar con él de manera unilateral, y ahí, bueno, hay un juego que ellos deciden abrir, pero que al final, pues obviamente se les revierte porque la presión no va a dejar de estar, y al final es en sus propias fronteras, porque, digamos, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, ¿no? Que es esta cuestión donde Texas es una relación complicada, cotidiana, y ahí lo que dice este gobernador es, bueno, lo que yo no quiero es esta gente que está cruzando, ¿no? Que venga a Texas. Y los manda en camiones hasta Washington y háganle como quieran, pero la manera de presionar es también con detención de trailers. Entonces es un juego muy sucio, te lo voy a decir, porque es jugar con las personas y con una cuestión además adicional, violar todos los acuerdos en términos de comercio internacional. Para eso tenemos tratados. Fíjate, ¿quién diría que quien no iba a respetar el Estado de Derecho, quien iba a violar las normas más básicas del libre mercado y todo este discurso que imponen tanto, iban a ser los propios estadounidenses? En este caso, Abbott, que es el gobernador de Texas, y que él, como si fuera un reyesuelo, pues impuso una decisión que hoy tiene una controversia legal. Bueno, sabemos bien, seguramente quienes nos escuchan saben que los estadounidenses son muy dados a esto de inmediatamente recurrir a la ley, pues como debe ser, pero lo interesante es que ya tiene controversias y, digamos, impugnaciones legales, porque esto es completamente en contra de las leyes no solamente nacionales, sino de intercambio comercial internacional. Y el tema migratorio utilizado lamentablemente como rehén, e insisto, donde las personas están sufriendo, y ese es el punto, que no se dimensiona lo que significa en términos del impacto que tienen. Imagínense, bueno, niños, personas mayores, o las mismas personas aunque sean jóvenes, ¿no? Creo que es un punto en el cual utilizan, y lo electoral permite decir cosas. Qué bueno que mencionaste lo de Trump. Bueno, Trump lo dijo respecto a Ebrard, pero obviamente inmediatamente salió también el presidente mexicano a responder y decir, a ver,
bájenle una rayita, me encantó porque no sé cómo se lo van a traducir al gobernador de Texas, pero sí creo que es un punto en el cual un país como México no se puede enganchar porque al final de cuentas es una relación asimétrica que no podemos negar tampoco. Sí, doctora Leticia Calderón, el presidente López Obrador va a Centroamérica, estará estos días en Centroamérica, ha convocado también a una cumbre de países centroamericanos junto con Estados Unidos. ¿Qué tanto ha fluido recurso norteamericano? ¿Qué tanto ha funcionado lo que México ha propuesto en Centroamérica para atacar las causas de la migración y evitar que las personas migren de Centroamérica a México y de México a los Estados Unidos? Es un asunto que pues apenas se está cocinando, se está trabajando, es de largo plazo, pero ¿cómo van esos planes con Centroamérica? Pues mira, hasta ahora los estadounidenses no han puesto un solo centavo. Y eso es parte de la retórica que tenemos que verla así, ¿no? Este juego de que no quieren que las personas vayan a su país y sin embargo, ¿no? Se presentan como el país que invita a la migración. Bueno, ese es por un lado. Y por el otro tenemos que hablan de que van a contribuir para que las causas que tienen que ver con la violencia, la pobreza extrema, situaciones muy precarias que se han dado a lo largo de muchas décadas. Y mire, un ejemplo que creo que es muy importante es el caso de Honduras. Honduras es un país sumamente pobre y también muy desigual, porque hay una élite muy rica, ¿eh? Ojo con esto. ¿Y qué pasó? Estados Unidos favoreció y apoyó durante más de una década al gobernante que estuvo ahí, el señor Hernández, todo ese tiempo apoyado después de pues, un golpe de Estado y que hoy permitió, pues, vamos a decirlo así con todas sus letras, que en una elección muy importante donde además también, ahora sí que el voto masivo logró que ganara la que es hoy 100 días de gobierno, Xiomara Castro, la que es la presidenta de ese país. Y bueno, con el beneplácito, voy a decirlo así, porque creo que hay una parte de esto, de Estados Unidos, que permite que avance un nuevo gobierno. Hernández va detenido a Estados Unidos, porque ahora sí se reconoce que era un personaje mafioso. Bueno, ¿qué es lo que es interesante? Que eso puede generar una nueva dinámica, en el caso de México, con cada uno de estos países, como lo dije, pero también que eso y esa retórica que con una perspectiva diferente reconozca la pobreza, la desigualdad, o sea, que no nada más esté ahí, sino que se pretenda por lo menos empezar a hacer algo y por tanto, en este caso tú hablabas de financiamiento, que Estados Unidos haga su parte, porque si no quiere, si digamos estuvo dispuesto a empobrecer ese país con tal de mantener a un señor que digo, además se reeligió el señor Hernández, bueno, lo que es importante es que ahora pague porque históricamente contribuyó a este éxodo que, por cierto, Honduras no tenía un perfil de migración hasta hace unos 20 años, que empieza esta cuestión que empieza a darse de manera más acelerada. Lo mismo con El Salvador, ¿eh? Con El Salvador, ¿cuándo empieza el flujo? Cuando en los años 80 del siglo pasado hay una guerra en ese país y Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte y por tanto eso explica el inicio del éxodo y hoy una comunidad salvadoreña en Estados Unidos muy consolidada que también explica, Juan Carlos, esto es importante decirlo, además de la precariedad, de la violencia, de muchas cosas que son estructurales en todos estos nuestros países, que se debe incluir México, pero también la reunificación familiar es un factor que jala mucho a la migración de esta región. ¿Por qué? Porque tienes familia o un hijo, una madre, un abuelo que podría estar esperando reencontrarse con esos seres queridos que dejó atrás hace tiempo o hace tal vez no tanto. Entonces, esto también provoca que las personas tengan una cierta mejor condición y busquen atraer a sus familiares, sobre todo en el caso de los niños, las personas, niños, niñas y adolescentes, que son, digamos, llamados por sus padres o sus familias para poder irse a Estados Unidos y eventualmente reunirse. Entonces, es mucho más complejo de lo que vemos en términos de que la gente un día decide echarse a andar y vámonos. Vaya que hay que tener valor y vaya que hay que pensarlo mucho. Eso no quiere decir que también a veces la gente va engañada o con una ilusión que tal vez no corresponde a lo que tendrían que conocer realmente para saber a lo que arriesgan, que muchas veces es excesivo, dado lo que estamos viendo ahora en términos de políticas migratorias, Juan Carlos. Doctora Leticia Calderón, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuras pláticas.